Señoras y señores, bienvenidos a la guía del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 2025. Bienvenidos seguramente a la carrera más especial por historia, por esencia, por tantísimas cosas. También porque tiene muy poquitos adelantamientos, pero porque es leyenda viva de este campeonato y es leyenda viva de la Fórmula 1. Señores, bienvenidos, como digo, al Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de Mónaco 2025. Es el nombre oficial que tiene este Gran Premio. El Gran Premio número 71, ha habido 70 antes en este circuito de Mónaco. El primer ganador en la edición 1950, el chueco, Juan Manuel Fangio, por delante de Alberto Ascari y Luis Chiron, monegasco, que de hecho hasta el año pasado, cuando consiguió la victoria Charles Leclerc, pues había sido el único monegasco en ganar esta mítica carrera. Es una de las tres piezas de la triple corona, ya sabéis, y este fin de semana se deciden dos, Mónaco y un poquito después las 500 millas de Indianápolis. Se queda para dentro de 2 semanas las 24 horas de Le Mans y este es el último año, no de Mónaco en la Fórmula 1, por Dios, ya nos han hecho esa liada con Imola. Es el último año de Mónaco en su posición original en el calendario, porque a partir del año que viene deja mayo, o sea, General Mónaco siempre había sido junio, luego en los últimos 20 años era mayo, y ahora vuelve a regresar otra vez a la primera semana de junio. Yo creo que sobre todo para hacer un pelín de hueco a Canadá el año que viene. Pero en fin, eso es una cosa del año que viene. Tenemos que ir con la carrera de este año, y como digo, tenemos que ir con las estadísticas en este circuito de Mónaco, en este Gran Premio de Mónaco, que tiene un rey muy claro, Ayrton Senna. 5 pole positions para el astro brasileño, por delante de Fangio, Clark, Stewart, Prost. Qué locura cuando tenemos esta panoplia de nombres históricos. Ellos tienen 4. Stirling Moss, Niki Lauda, Michael Schumacher, Charles Leclerc están detrás de Ayrton Senna y de Fangio y compañía, con 3 pole positions. En cuanto a victorias, pues también Ayrton 6, o sea, hizo 5 poles, ganó 6 carreras en Mónaco. 5 Mr. Mónaco, Graham Hill por delante de Michael Schumacher, 4 para Alain Prost, 3 victorias también Stirling Moss, Jackie Stewart, Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Amigos, el circuito. Yo creo que el circuito más mítico, más reconocible, más histórico, más pequeñico de la Fórmula 1 y seguramente uno de los más divertidos, si no el más divertido en clasificación. Luego lo que veamos en carrera, ya os lo voy avisando, va a ser otra cosa, pero qué clasificación vamos a tener el sábado. Circuito Mónaco es como se llama este trazado. Primer Gran Premio lo tuvimos en 1950, 78 vueltas se van a dar alrededor del trazado y vamos a tener pues la carrera más corta del año, porque son 260,286 kilómetros lo que se van a completar en total. En general, el Gran Premio de Mónaco tiene muchas ventajas, se le da carta blanca para muchas cosas. Una de ellas es la distancia de carrera. Obviamente, siendo un circuito tan pequeño, si hiciéramos 300 kilómetros, se nos iba muy por encima de las 2 horas la duración de la carrera, y no es lo que quiere nadie, porque es una pequeña tortura el domingo, lo vuelvo a insistir, aunque el sábado mola mucho. Como digo, 3.337 kilómetros de longitud en el trazado. Vuelta rápida de Lewis Hamilton en el año 2021, 1.12.909, no le sirvió, sin embargo, para conseguir la victoria. Curvas del circuito, es que son todas los puntos claves del circuito, así que voy a hacer un repaso que me mola mucho cuando tenemos un circuito histórico como es este, que es el repaso de las curvas, el repaso de los nombres. Curva número 1 para todos aquí es Santa Devota. La subida al casino, curva número 2, Borribas, donde el año pasado se dieron un buen ribas entre Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg y Checo Pérez. Curva número 3, Massenet. Curva número 4, el casino. Curva número 5, que parece que no tiene nombre, pero sí que tiene nombre, que es Mirabeau, y es Mirabeau Alta. Curva número 6, a ver, aquí los más viejos del lugar me la llamarán Fairmont, Loeb, Lagar, como queráis. Para mí es Loebs. Yo me he criado con esta curva siendo Loebs. Sé que hay gente que la llamará Fairmont, sé que hay gente que la llamará la curva de la estación, la curva de Lagar, como era en su inicio en este circuito. Curva número 7, que esta parece que tampoco tiene nombre, pero sí que lo tiene, es Mirabeau Bajo. La 8, Portier, donde Ayrton Senna tiró por tierra sus opciones de victoria en el 88. Ahí lo lleváis. Curva número 9, el túnel, el famosísimo túnel de la Fórmula 1. 10, la nueva chicane, Nouvelle Chicane en francés, curva 10 y curva número 11. Me explicaréis por qué esto de aquí no es la curva número 12, porque yo no lo entiendo tampoco. Pero la 12 es Tabac, la curva más rápida del circuito, o casi de las más rápidas, junto con la 13 y 14 que configuran la primera de la piscina, 15 y 16, segunda de la piscina. La 17, esto sí es una curva y esto no, en fin, que me lo expliquen, no tiene nombre. Curva número 18, la Rascasse, la más famosa o una de las más famosas del circuito, curva número 19, en honor a su fundador, al diseñador de este trazado, Anthony Nogués. ¿Qué pasó el año pasado en este Gran Premio? Para tener un poquito de
un poquito de retrospectiva, ¿no?, de lo que vimos en 2024. Pues el año pasado fue el año en el que Leclerc rompió por fin su maldición en su Gran Premio local y, como dije antes, se convirtió en el segundo monegasco en ganar el Gran Premio de Mónaco después de Louis Chiron, que lo hizo en los años 50. Terminó Piastri en la segunda posición, Carlos Sainz en la tercera plaza por detrás de él. Fue el Gran Premio del super accidente, ya lo hemos dicho, en la salida de Checo Pérez con Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg. Magnussen, que no tenía por dónde ir, chocó a Pérez y acabó dándole a Hülkenberg también de rebote. Eso provocó una bandera roja que, la verdad sea dicha, le vino muy bien a Carlos porque había tenido un pinchazo por un toque con Piastri y se había quedado el último. Con la roja volvió a reincorporar segundo y terminó en esa, o sea, tercero, y terminó en esa tercera posición. Y a ver, fue el año del toque también entre Esteban Ocon y Pierre Gasly y fue un año... A ver, el año pasado fue un año complicado. Ya os he dicho que la clasificación es increíble, la carrera entre nosotros es un torro, pero es un torro importante. Hubo 4 adelantamientos, ¿vale? No nos tiremos de los pelos, pero hubo 4 adelantamientos la temporada pasada. Los he sacado, porque además... Hostia, cuando lo sacas es todavía más faltoso. A ver, vuelta número 51, Valtteri Bottas a Logan Sargent por la P13. ¡Wow! ¡Qué emoción! Vuelta número 55, Lance Stroll a Guan Yu Zhou, toma ya, por la 15ª posición. Ojo a este espectáculo. Vuelta 56, Lance Stroll a Logan Sargent por la P14, toma ya. Y para terminarlo, vuelta 68, Logan Sargent a Guan Yu Zhou por la P15. Eso significa que entre la vuelta 2, que fue el accidente, y la vuelta 51, a efectos prácticos, más allá de los pit stop, no pasó nada. 4 adelantamientos, que diréis, hombre, por lo menos se verían en directo. ¡No! Ni uno solo se pilló en directo, si los pusieron en la repetición. Fue una carrera difícil de ver. Fue una carrera difícil de ver, sobre todo por la circunstancia de la bandera roja que nos dejó esta estrategia que estáis viendo aquí, con todo el mundo parando en la vuelta 1 para cambiar neumáticos. De hecho, el top 5 no volvió a parar, se mantuvo inalterado después de esa salida con ese neumático medio de Russell, que el tío aguantó con el medio hasta final de la carrera. Norris, Sainz, Piastri y Leclerc tampoco volvieron a parar y, de hecho, el top 10 terminó tal y como clasificó. Para que veáis lo importantísimo, lo crucial, lo capital que es la clasificación en este Gran Premio de Mónaco. Con eso, ¿qué es lo que tenemos este año? Bueno, pues tenemos cambios porque Pirelli ha traído neumáticos más blandos y todo eso se suma a la obligatoriedad de 2 paradas desde este Gran Premio de Mónaco en adelante en todas las ediciones del Gran Premio de Mónaco. Debuta o redebuta el neumático C6 ahora en circuito urbano. Ya lo vimos en el Gran Premio de la Emilia-Romagna y fue interesante cómo nos deparó la clasificación ese neumático y luego lo que pasó también en carrera. Y como digo, la gran novedad, que quiero repasarla bien con vosotros y quiero leer el reglamento, es la incorporación de esas 2 paradas obligatorias en el Gran Premio. Os lo voy a explicar porque hay algunas salvedades en el reglamento. Os voy a leer primero el artículo del reglamento y luego vamos con lo que puede ocurrir en la carrera con esta obligatoriedad de 2 parados. Básicamente se ha actualizado el artículo 30.5/M del reglamento deportivo de la Fórmula 1, que lo que dice ahora es que para la carrera de Mónaco, cada piloto tiene que utilizar al menos 3 juegos de neumáticos de cualquier especificación descrita en el artículo 30.1a/I durante la carrera y, a no ser que se haya usado un juego de intermedios o neumáticos de lluvia durante la carrera, cada piloto tendrá que usar al menos 2 especificaciones diferentes de neumático de seco en la carrera, al menos una de las cuales tendrá que ser un juego obligatorio de especificación de seco para la carrera, como se define en el artículo 30.2/C/I, en fin. Os lo explico yo, dicho en cristiano. Son obligatorias 2 paradas, llueva o no llueva. Lo que pide Pirelli, lo que es obligatorio, es utilizar 3 juegos de neumáticos, 3 sets de neumáticos. Si llueve, montas un juego de lluvia y luego puedes montar 2 juegos de neumáticos de seco que tú quieras. Si no llueve, tendrás que utilizar al menos uno de los compuestos de Pirelli designados por carrera, es decir, el medio o el duro, designados para la carrera, porque el neumático blando es el designado para la clasificación. Entonces, de nuevo, si llueve, se puede hacer intermedio, blando, blando, intermedio, medio, medio, intermedio, duro, blando, lo que quieran, pero siempre 3 juegos. En caso de que no llueva, se va a tener que usar obligatoriamente el neumático medio y luego se puede usar o un neumático blando o un neumático duro. Para mí hay un error en esta redacción y es que yo creo que habría sido más interesante forzar a usar los 3 compuestos. Viendo que el C6 se va a degradar muchísimo, creo que eso podría dar un poquito más de juego.
Y la cuestión ahora es ver cómo va a jugar la estrategia exactamente, qué es lo que van a hacer. Yo no tengo ni idea de qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué preveo, sin embargo? Que con 2 paradas obligatorias, un poco igual que pasó en Qatar, ¿os acordáis en el 23 con las paradas obligatorias? Creo que va a ser una carrera muy rápida porque nadie va a tener que hacer mínima gestión de neumáticos y yo creo que lo que te va a interesar es alargar el tren al máximo para buscarte un buen hueco de parada y para evitar que los que estén detrás te puedan jugar... Un undercut no creo que ocurra, pero bueno, para alargar el hueco de parada. Y sobre todo hay que ver cuál es la elección de neumático. Para mí... ¿qué es lo que yo haría sin haber visto los entrenamientos libres, ni datos de degradación ni demás? Yo creo que haría un medio, duro, medio, por ejemplo. ¿Por qué? Salgo con el neumático medio, que me da mucha flexibilidad en la primera parada, sobre todo porque creo que toda la estrategia va a estar condicionada a cuándo salga o si sale un coche de seguridad, y creo que a lo mejor la primera parada se va a esperar mucho y luego la segunda parada igual se precipita bastante. Quizá puedes intentar hacer un blando medio-medio y te olvidas del duro. El blando, el único miedo que me da es que creo que puede tener mucho graining, porque es un neumático muy blando que se sobrecalienta muy fácil y el asfalto de Mónaco no absorbe tanta temperatura como en un circuito permanente, está muy lisito, entonces es más difícil que se deposite la goma. Entonces yo creo que puedes tener bastante graining. En general Mónaco siempre ha dado mucho graining. Creo que el medio, pienso, no sé si vosotros estaréis de acuerdo, está grabado esto, tampoco puedo leer vuestra opinión, pero supongo que lo estaréis. Creo que el medio va a ser el neumático de carrera. Y una de las cosas cruciales, evidentemente, pues va a ser el tráfico. Creo que nadie va a abrir la veda en cabeza de carrera. Seguramente sean los de detrás los que abran esa veda. Y una vez tengamos el hueco, pues va a parar la zona media de la carrera, luego los tops de la carrera. Y sobre todo, creo que los de delante no van a parar pronto porque parar es exponerte a un overcut. Aquí no va a funcionar el undercut. En general, lo que pasa siempre en Mónaco es que el que se queda más tiempo en pista tiene aire limpio y como los neumáticos en general cuesta encenderlos de temperatura, es muy difícil hacer un overcut en la vuelta de salida porque están muy fríos los neumáticos, te pueden meter en tráfico y el que se ha quedado fuera tiene el aire limpio y tiene el neumático ya en ventana. Entonces, en general, alargar la parada es lo que suele premiar en el Gran Premio de Mónaco. Con todo esto puesto encima de la mesa, tenemos que ir a lo que nos dice el ordenador. El ordenador dice esto para este Gran Premio de Mónaco. Es un circuito con muy poca velocidad punta, muy poca curva rápida o ninguna, cero desgaste, es todo un 1/5. Ahora, curva lenta es un 5/5. Esto premia a los coches que son buenos o relativamente buenos en curva lenta. Y lo que dice nuestro ordenador es que McLaren va a estar ahí, evidentemente, como primera fuerza, que Ferrari se catapulta a la segunda, Red Bull tercera, Mercedes cuarta, Williams quinta. Vamos a tener ahora que poner asteriscos a esto, pero como digo, esto es lo que dice de salida con los datos que hemos visto esta temporada nuestro ordenador de cara al Gran Premio de Mónaco. ¿Va a influir la meteorología? Yo creo que no. A ver, el sábado hay un pelín de previsión, 35% de probabilidad de lluvia en el momento de la quali. El domingo poco, 15% a la hora de la carrera, así que yo, sinceramente, creo que la carrera va a ser en seco y, bueno, sé que Mónaco es más bonito en mojado en carrera, pero me interesa ver una carrera en seco para ver cómo se juega con esas 2 paradas. Y a partir de ahí lo que tenemos que ver es cómo llega cada uno de los equipos a este Gran Premio de Mónaco. Sauber, pues muy poquito que decir, huelen a último equipo aquí. Es verdad que las cosas están muy apretadas en la zona media y quizá pues con una machadita pudieran pasar a Q2, pero poco más. Jonathan Whitley, el jefe del equipo, sigue alertando de que lo que tienen que hacer es mejorar procesos internos y eso va a ser crucial en Mónaco. Debuta Gabriel Bortoleto aquí, P2 el año pasado en Fórmula 2. Nico Hülkenberg, que ya lleva unos cuantos tiros pegados, pues terminó quinto en el año 2014, sexto en el año 2016, pero con Checo Pérez en el podio en la tercera posición. Seguimos adelante. Equipo Alpine. Fin de accidentado para Franco Colapinto dentro y fuera de la pista. Me da mucha pena, pero tenemos que hablar de la polémica, ¿no? El comunicado oficial que ha tenido que enviar el equipo Alpine de apoyo a Jack Doohan después del abuso online que sufrió por parte de algunos sectores de la afición argentina. Por poner un poquito de contexto, pues se lió con una publicación de una cuenta de Twitter que se llama Fórmula Fakers, que ya te digo, hay que ser bastante cortito para comerte el fake de una cuenta que lo dice en su título, se llama Fórmula Fakers, en el que habían falseado una supuesta historia del padre de Jack Doohan, Mick Doohan, en el que estaba criticando la posición de Colapinto respecto a su hijo. Ha habido un aluvión de críticas tal a Doohan y a la familia de Doohan que hasta el propio Jack ha tenido que hacer un comunicado oficial y el equipo Alpine pues ha tenido que salir en defensa de su piloto y de sus dos pilotos porque en el fondo, chicos, esto no le hace bien ni a Doohan ni a Alpine
pero a Colapinto tampoco. O sea, creo que no hay nada más patético, y os lo digo a vosotros, los que insultáis a diario en redes sociales, no hay nada más patético que hasta vuestro piloto, hasta vuestro propio piloto, se avergüence de vuestro comportamiento. Entonces, poquito de cabeza la próxima vez de airear vuestras críticas. Seguimos adelante. Racing Bulls han sido extremadamente rápidos en quali este año, el equipo Racing Bulls, así que puede ser su fin de semana para brillar, sabiendo que la clasificación es seguramente el 90% del resultado aquí en Mónaco. Especialmente bien Hadjar, ha borrado del mapa a Liam Lawson. He intentado descifrar un poquito qué es lo que puede hacer en curva lenta el equipo Racing Bulls. He estado mirando datos de esa zona de curva lentas del segundo parcial del Gran Premio de Miami, que es bastante reveladora, pero la verdad que lo que hay es una amalgama entre Racing Bulls, Haas, incluso algún Sauber que se colaba por ahí, Alpine. Así que esto va a tratar de quien encuentre una buena vuelta, una vuelta limpia y no tenga problemas con el tráfico o con las banderas. Hadjar llega otra vez o regresa al lugar donde se llevó el año pasado el gran susto de su vida. Se encontró en mitad del túnel a Ritomo Miyata parado y estuvo a punto de comérselo y tener un accidentazo de avión. Tercero, sin embargo, en esa quali, segundo en la carrera del domingo, así que le va bien, le gusta este circuito. Aston Martin, a ver... ¿Y cómo bajo yo el suflé ahora? Bueno, ¿qué puedo decir? Puedo decir que Imola creo que fue fruto de muchas cosas. La primera, y lo más importante, y esto es innegable, que las actualizaciones son mejoras, que lo que se metió en el coche funcionó, e hizo que el coche fuera más predecible, más fácil de conducir, más rápido. Y se vio con Fernando y con Stroll, tanto el sábado como luego el domingo. Lo segundo, que el sábado creo que fue un éxito colectivo de Aston Martin, una ejecución perfecta de la quali encontrando el momento justo, Fernando marcando una vuelta brillante y además sabiendo priorizar el neumático medio para la quali en lugar de la carrera, lo cual habría pagado dividendos de no ser por el Virtual Safety Car y la mala estrategia que tuvo Fernando Alonso. Y tercero, eso, que el terrorífico domingo que tuvo Aston Martin estuvo marcado por la estrategia y por el Virtual. Entonces, entre esa quinta posición y las liadas de estrategia del domingo, está la verdad, está el punto medio. Mónaco, a priori, por lo que hemos visto hasta ahora, no tendría que ser un circuito pro Aston Martin. Vuelvo a remitirme a esos datos del sector central del Gran Premio de Miami, donde pues el equipo en curvas por debajo de 100 km/h era clarísimamente el último, era muy lento. Esto es un coche de curva rápida, aunque hayan intentado paliar esa circunstancia con el nuevo concepto de diseño de 2025. Evidentemente, si ha habido mejoras, si ha actualizado el coche y ha funcionado bien, quizás ha paliado eso. Veremos en Mónaco, va a ser la primera prueba de fuego. También es cierto una cosa, con poquito que le des a Fernando, ya lo demostró en el 23, él está ahí. Mónaco es un circuito de piloto, Mónaco es un circuito de clasificación. Si Aston Martin ejecuta bien y Fernando tiene una buena vuelta y el coche ha mejorado en esa curva lenta por debajo del arco de los 100 km/h, se puede soñar. Soñar es puntos, soñar es Q3, soñar es buenos puntos. Soñar no es en ningún caso un podio, creo que eso está todavía fuera de la mesa. Y para terminar de insuflaros ilusión, pues vuelve Adrian Newey. Lo vamos a tener por primera vez, según previsiones del gurú británico en el circuito. No sé si con una libreta verde o con una libreta roja, pero vamos a tener al astro de Inglaterra de nuevo otra vez en un circuito, acompañando al equipo Aston Martin. Haas, que está por delante de ellos en la clasificación de constructores. A ver... Es muy ventajista lo que voy a decir ahora, pero metieron una actualización en la Emilia-Romagna y peor Gran Premio del año. P17 para Oliver Berman y abandono por problemas técnicos de Esteban Ocon. Evidentemente sé que es muy ventajista. A poco que pasen de la segunda curva este año en Mónaco, ya lo harán mejor que el año pasado. Recordemos el mega accidente de Hülkenberg, Magnussen y Pérez. Un accidente que, por cierto, le costó 1.010.000 euros al equipo Haas. Lo dicho, con que uno de los dos coches abandone y el otro termine la carrera, ya habrá sido mejor actuación que Mónaco 2024. Ojo con Williams, ojo con Williams, ojo con Williams. A ver, tengo sensaciones encontradas. Ya lo habéis visto, sé que el ordenador lo pone un poquito por detrás de lo que estamos habituados este año, pero creo que hay que tener ciertas reservas con esos datos y esperar mucho a lo que veamos en los libres del Gran Premio, cómo se sienta Carlos si mete esa primera vuelta rápida en el primer momento y está cómodo con el coche. Yo lo veo ya muy cómodo con el coche. Y volviendo otra vez a ese sector de la verdad, si es que Miami, con la circunstancia del fin de semana del frío, la pista limpia por la lluvia en la sprint, nos puede dar algún tipo de dato. Revisando ese sector de curva lenta de Miami, teníamos a McLaren como coche más rápido ahí, Mercedes segundo coche, Red Bull tercero, Williams cuarto, Ferrari quinto coche. ¿Qué es lo que pasa? Que en Miami hizo frío, en Mónaco puede hacer calor.
si tenemos esa salvaguardia del frío y quitamos a Mercedes de la ecuación, que ya vimos que pasó en Imola, Williams podría ser en curva lenta tercer equipo. Y eso es muy buenas noticias, muy buenas noticias. Eso es básicamente estar quinto y sexto en clasificación en orden natural. Clasificación que va a ser crucial, clasificación en la que de momento en ese cómputo Carlos gana ya 4-3 a Alex Albon esta temporada. Por otras circunstancias la carrera está siendo un vapuleo de 6-1 de Alex Albon a Carlos Sainz. Lo que pasó en el Gran Premio de la Emilia-Romagna lo asumió el equipo, se lo echó a las espaldas, dijo que fue un error propio. De nuevo las culpas pues y esos problemas ponen a Sainz en una mala estrategia, por parar pronto, por el Virtual Safety Car. Llegará un momento en el que se resuelva y en fin, la clasificación aquí es importante. Es cierto que hay 2 paradas, pero adelantar es muy difícil. Y sobre todo, llegamos a un circuito talismán para Carlos porque lleva 3 podios en Mónaco, 1 con el equipo, bueno, de hecho los 3 con el equipo Ferrari, 2021, 2022, si no me falla la memoria, y el año pasado, 2024. Ferrari, que este año pues va a estar en una posición muy diferente respecto al año pasado, en el Gran Premio local de Charles Leclerc. Le preguntaban a Charles después de la carrera, ¿alguna esperanza para Mónaco? Después de la carrera, digo, del Gran Premio de la Emilia-Romagna. Decía Leclerc, ¿alguna esperanza para Mónaco? No. Esa es la respuesta de Charles Leclerc. No va a ser capaz, si las cosas ocurren de una forma normal, de repetir la extremadamente especial victoria que consiguió el año pasado en su casa. 2025 es un año muy diferente. ¿Qué se espera de Mónaco? Lo ha dicho Fred Vasseur, pues un fin de semana difícil, perdón, lo ha dicho Charles Leclerc. Un fin de semana difícil, creo que Mónaco está exponiendo varias de nuestras debilidades, así que no sé, porque también es cierto que hay muchas cosas que no puedes esperar. La cantidad de riesgos que se toman en quali, el setup tan diferente de los coches, espero que nos llevemos una sorpresa, dice Leclerc, que va a tener un mono y gorra especial para este Gran Premio de color azul y blanco. Ya ha perdido toda la gracia hacer cosas especiales para Mónaco y lo que sea. Y en el otro lado del garaje, solo un pequeño apunte. Lewis Hamilton, a ver, me da mucho miedo esas comunicaciones Ricardo Adami, Lewis Hamilton en una clasificación donde estar fuera de líos y encontrar el hueco en el tráfico es absolutamente capital. Red Bull, 2 cosas. La primera, la parte mala, el comunicado de Mohamed Ben Sulayem, también a colación de lo que ha pasado pues con un sector de la afición argentina este fin de semana con Yuki Tsunoda. No solamente le han dado a Jack Doohan, le han dado también a Yuki Tsunoda. La parte mala de los hooligans, que de cualquier nacionalidad, no lo quiero centrar en Argentina, pues que entran en el deporte y de repente vienen a ensuciarlo y se piensan que es suyo. Yuki sufrió comentarios racistas, homófobos, de cualquier tipo de cariz, de abuso después del encontronazo que tuvo con Colapinto en unos entrenamientos libres, o sea, estamos tontos, señores. Y Mohamed Ben Sulayem pues ha mandado un comunicado diciendo básicamente que se levanta en apoyo total a Yuki Tsunoda y también Franco Colapinto, porque lo dicho, Colapinto es otra víctima de esta situación, y le da las gracias, dice Mohamed Ben Sulayem, por condenar a ambos el creciente problema del abuso online en el automovilismo. La respuesta de Yuki Tsunoda a los comentarios, pues una respuesta muy educada, de mucha clase y mucho señorío y muy por encima del cociente intelectual seguramente que tengan estos bárbaros que se dedican a insultar en redes sociales. Es genial ver tanta energía, dice Yuki Tsunoda, pero también tendría que usarla de forma positiva. De nuevo, el mensaje que le mando a los hooligans: es una vergüenza que tu piloto se tenga que avergonzar de ti por la forma en la que le apoyas. La segunda cosa, que esto es lo importante, que es la parte deportiva, sorpresa en Red Bull después del último Gran Premio y de la victoria de Max Verstappen. No tanto por el ritmo del equipo Red Bull, sino por, cito textualmente, la falta de ritmo del equipo McLaren. Y esas palabras, envenenadas como no, de Christian Horner, ahora toman un cariz diferente, toman una nueva dimensión, cuando hemos conocido hoy mismo que la Federación Internacional de Automovilismo emitió 2 directivas técnicas en la previa de la Emilia-Romagna. La primera, en relación a los materiales que se usan en el suelo y también, o sea, más que en el suelo, en la plancha del control de desgaste del suelo y en los refuerzos y zonas de anclaje de esa plancha, básicamente porque se sospecha que hay equipos que pueden estar jugando con esos materiales y su desgaste para pasar de una forma ilegal o tergiversando o rompiendo el espíritu de la norma los controles de desgaste de la plancha del suelo.
Y la segunda, directiva técnica relacionada en una, o más bien, es una comunicación, una clarificación a las dudas de Red Bull sobre dispositivos y forma de mantener las temperaturas en los neumáticos. Ya sabéis, la acusación de la famosísima agua para neumáticos del equipo McLaren. Resolución, os la cuento en la sección del equipo McLaren. Antes nos tenemos que ir con Mercedes, que Mercedes en Mónaco. Por eso confío tanto en que Williams pueda ser incluso tercera fuerza. Porque Mercedes, el rendimiento de Imola fue preocupante, lo dijo Russell, se desapareció el coche, también en el caso de Antonelli, y el problema es muy claro, el calor. En cuanto aparece el calor, Mercedes se derrite por completo, ellos sufren más que ningún otro. Lo bueno, que en Mónaco es muy difícil adelantar y ellos en la clasificación de la Emilia-Romagna con ese neumático medio lo supieron gestionar bastante bien. Decía Russell también que sentía desconexión entre la parte delantera y la parte trasera del coche, él lo categorizaba como algo así, como una carretilla elevadora, el coche que condujo en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, y la verdad que llegamos a un circuito que es la bestia negra de este equipo Mercedes. No ganan desde el año 2019, aquella épica victoria que consiguió Lewis Hamilton a espaldas de todo el trauma que supuso la pérdida días antes de Niki Lauda para el equipo Mercedes y para el propio Lewis Hamilton, pero es que se le da muy mal en la época moderna de la Fórmula 1 a Mercedes este coche. Todos recordamos las eliminaciones sorpresa en Q2 en el año 2017, desde que se entró ese nuevo reglamento. Mercedes en general ha optado por coches un poquito más largos, con un pelín más de distancia entre ejes, y eso viene muy mal en el caso de Mónaco. Y lo dicho, desde ese cambio de reglamento de 2017, Mercedes solamente acumula 3 podios en Mónaco. Una tercera posición de Hamilton en el 18 y luego el doble podio que consiguen en el año 2019. Primero Hamilton, tercero Valtteri Bottas. Es el único registro, el último podio, ni siquiera victoria ya, el último podio que tiene Mercedes en un circuito que parece que este año tampoco les tendría que ser especialmente agradable. Y vamos con el equipo McLaren, y aquí tenemos pues la cara B de esas directivas técnicas. A ver, no han afectado a McLaren, o al menos eso es lo que ellos dicen. Dice el equipo que no, o se cifra, o se filtra desde el equipo, que ellos no han tenido que modificar las alturas en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Y todo el tema de neumáticos, refrigeración de las gomas, ese agua para neumáticos con la que se hablaba, pues queda descartado, porque recordemos que hubo un análisis bastante extenso y exhaustivo por parte de la FIA después del Gran Premio de Miami. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿Por qué estas directivas y por qué es importante hablar de ellas y por qué se han hecho públicas? ¿O por qué se ha filtrado el contenido de estas directivas? Bueno, a ver, esto es un procedimiento, para empezar, es un procedimiento habitual de comunicación entre la FIA y los pilotos. Es una forma que tiene la FIA de hacer de autopolicía entre los pilotos, ¿no? De hacer autocontrol. Tú al final pues le mandas una carta a un equipo o resuelves en público una duda que te ha hecho un equipo para hacer claro y notorio al resto de que estamos atentos a estos. No vas a levantar la liebre, pero imagínate, yo soy el equipo Red Bull, que se ha sabido que ha sido ellos, y le consulta a la FIA, Joe Bauer, delegado técnico, quien sea, oye, ¿estaría permitido hacer algo en el conducto de freno que meta agua para que los neumáticos se refrigeren y entonces controlar las temperaturas y tal? Sabiendo que cuando Red Bull pregunta eso, en realidad lo que quiere decir es: oye, sabemos que McLaren lo ha hecho, o creemos que McLaren lo ha hecho, por favor, ¿podéis investigarlo? Y la FIA, que recibe ese mensaje de un equipo, manda luego una circular a todos los equipos de: oye, recordad, así random, recordad que no se puede hacer esto, no vaya a ser que alguien lo esté haciendo. Y los equipos lo reciben y ya se dan un poco por cazados, por avisados, ¿no? Es como cuando te avisan en la carretera de que más adelante hay un radar, para que tú ya levantes la velocidad, porque, oye, no te queremos multar, pero te estamos controlando. Entonces esa es un poquito la situación. En cuanto a la parte deportiva, pues Piastri creo que parte como favorito este fin de semana. Si no se deja escapar la pole y si McLaren no la lía en las 2 paradas obligatorias que va a haber el domingo. Y ojo con este señor que tenemos en pantalla, ojo con Lando Norris, porque Lando llega a la quali más importante del año. Para mí en el peor estado de forma de quali después de lo mucho que sufrió en la Emilia-Romagna y esa 4ª posición, que luego consiguió maquillar, pero de nuevo me parece que fue un fin de semana complicado para Lando. Sobre los problemas que ha tenido Lando, ha hablado él mismo, ha sido autocrítico, ha dicho: no tengo excusas, porque yo también siento que es mi trabajo conducir cualquier cosa que sea susceptible de conducirse.
¿Cuáles son esos problemas? Bueno, lo ha vuelto a decir Andrea Stella. De hecho, estas declaraciones son una respuesta de Lando a un examen, ¿no? O a una descarga de responsabilidades incluso que ha hecho Andrea Stella en público de los problemas en quali de Lando Norris, y sigue insistiendo en algo que ya sabíamos y que ya os desvelamos en esta guía hace tiempo, que el coche pues es muy perezoso de la parte delantera. Eso no es especialmente bueno en Mónaco. En general nunca es especialmente bueno que un coche de carreras sea perezoso de la parte delantera. Para poner un matiz, el McLaren lo es, sí, igual que el resto de coches. Lo único que el McLaren es mucho menos subvirador, mucho menos sobrevirador, mucho menos desgastador de neumáticos que el resto de coches de la parrilla. Y así, amigos, pues llegan los 10 equipos a este Gran Premio de Mónaco, que, como digo, va a ser una de las citas más especiales de esta temporada. La clasificación es absolutamente imperdible. La carrera también, porque creo que tenemos ese aliciente de las dos paradas. Estos van a ser los horarios para este fin de semana. De nuevo repetimos horarios centroeuropeos de verano. 1:30 arrancará la primera sesión de entrenamientos libres el viernes, no el jueves. Si hay alguien muy viejo, esto ya se hace el viernes, no se hace el jueves. Lo cual a mí me jode un poco. A mí me gustaban mucho los jueves de Mónaco. Pero lo dicho, el viernes tendremos la primera sesión de entrenamientos libres a partir de la 1:30, 1:15 la previa en este canal de Twitch y de YouTube de soymotor.com. 5 de la tarde, las tandas largas, las simulaciones de clasificación y un poquito de carrera a partir de las 5 de la tarde, 4:45 nuestra previa. La mejor clasificación del año llegará el sábado a las 4 de la tarde, 3:30 tendremos la previa, antes a las 12:30 el último ensayo, 12:15 la previa. La carrera, semáforos en verde para el Gran Premio de Mónaco a partir de las 3 de la tarde, 2 la previa en el canal de Twitch y de YouTube de soymotor.com. Y os voy adelantando ya que, amigos, también habrá 500 millas de Indianápolis, así que súper domingo de carreras en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com con 2 de las 3 joyas de la triple corona de la Fórmula 1.